Bienvenidos de nuevo al canal del Reinado Oscuro. En esta ocasión, toca revisar la biografía de un personaje de Marvel, el líder mutante que formó el reconocido equipo de los X-Men. Me refiero al profesor Charles Xavier, mejor conocido como el Profesor X. Así que vamos a comenzar con toda la información de este gran personaje. Brian Xavier, un trabajador dentro de una instalación secreta en Nuevo México, Alamogordo, en donde principalmente se dedicaba a la investigación nuclear y la investigación mutante. Todo este proyecto y la instalación estaba siendo llevado a cabo por el Dr. Milbury, quien en realidad era Nathaniel Essex. Brian se enamoró de una mujer llamada Sharon, y de esta relación Sharon quedó embarazada de dos gemelos. Uno sería Charles y su hermana gemela. Ella se volvió consciente durante el útero e intentó matar a Charles, aunque Charles con sus poderes mentales mató aparentemente a su hermana. Nadie se daría cuenta de esto hasta que posteriormente su hermana regresaría como Cassandra Nova. Durante esta pelea, Sharon comenzó a tener unas contracciones y era momento de que nacieran. Brian estaba preocupado, pero solo podía esperar a que la partera ayudara a Sharon. Después de unos minutos, nació Charles y la partera le dijo a Sharon que el otro embrión había muerto. En ese momento, Omega Red viajó por el tiempo para matar a Charles, por lo que los X-Men del futuro mandaron a Wolverine a detener a Omega Red. Omega Red tomó el control de la partera, intentando matar a Sharon y a Charles. En ese momento, Brian y Wolverine llegaron a enfrentarlo. Después de una pelea, Wolverine logró vencer a Omega Red y ayudó al bebé Charles que estaba en el suelo. Después de cumplir su misión, Wolverine volvió a su época. Llegando a la niñez de Charles, el Dr. Milbury experimentó con él y otros mutantes, entre ellos incluían a Carter Rykin, con quien Charles tendría una buena amistad, Cain Marko y Mortimer Toynbee. El Dr. Milbury, ya en su forma de Mr. Siniestro, experimentaba con Charles, principalmente por si Siniestro moría, transferiría su mente a la de Charles. Conforme Charles crecía, notaba que tenía ciertas habilidades mentales, formando un gran vínculo con su madre que sin saberlo estaba leyendo su mente. Un día, una explosión hirió gravemente al padre de Charles. Kurt Marko, quien también trabajaba en las instalaciones, tuvo la oportunidad de salvarlo, pero por los celos hacia él, lo dejó morir. Sharon, la madre de Charles, estaba muy mal tras la muerte de su esposo, y Kurt se aprovechó para consolarla, convenciéndola de casarse con él, y así quedándose con la riqueza del difunto Brian. Además, se convirtió en el padrastro de Charles. Gracias a las habilidades mentales de Charles, comenzó a sospechar que Kurt tenía algo de culpa en la muerte de su padre. Todo empeoró para Charles cuando el hijo de Kurt llegó a mudarse con ellos, ya que Cain era un matón que solía molestar a Charles, y al mismo tiempo, Kurt abusaba de la madre de Charles. Por el vínculo que tenían madre e hijo, Charles se daba cuenta de su dolor. Después de unos años, la madre de Charles murió, y él tuvo que quedarse al cuidado de Kurt, pero Kurt quería a Charles por su gran intelecto. Una noche, Kurt y su hijo Cain discutieron por dinero. Además, Cain sentía celos de Charles, ya que su padre prefería más a su hijastro que a él. Cain le restregó haber matado al padre de Charles, y Kurt, sin ningún remordimiento, lo aceptó. Charles estaba escuchando la discusión, y enseguida fue a confrontar a Kurt. Mientras discutían, Cain lanzó un frasco de químicos causando una explosión y un incendio. Kurt enseguida fue a salvar a Charles antes que a su verdadero hijo. Esto causó más odio de Cain a su padre. Kurt quedó gravemente herido, y moribundo aceptó no haber ayudado al padre de Charles. Finalmente terminó muriendo, no sin antes advertirle que tuviera cuidado de Cain. Años después, Charles siguió con su desarrollo académico, destacando tanto académica como atléticamente, gracias al desarrollo que tenía en sus habilidades mentales. Pero como consecuencia de sus poderes mentales, Charles comenzó a perder el cabello, quedando calvo a tan corta edad. Mientras seguía teniendo premios y buenas calificaciones, causaba más celos por parte de Cain. Charles se graduó rápidamente de la preparatoria y entró a la universidad. En su primer día, Cain se ofreció a llevarlo, pero en el camino conducía muy rápido para asustarlo. Esto hizo que Cain perdiera el control, y Charles, usando sus poderes mentales, logró detener el impacto para que Cain saliera,
mientras Charles quedó un poco herido. Tiempo después, Charles también se graduó de la Universidad de Harvard. Después de graduarse, estudió en la Universidad de Columbia y luego en la Universidad de Oxford, donde obtuvo varios doctorados en genética, biofísica, psicología, antropología y psiquiatría. Ahí es donde conocería a Moira Kinrose, quien también estaba interesada en la mutación genética. Charles comenzó a enamorarse de ella, aunque Moira ya tenía pareja. Era el soldado Joe McTaggart. Posteriormente, Moira también se enamoraría de Charles, y él le confesaría sus genes mutantes. Después de un tiempo, ambos terminarían casándose. Después de casados, Charles quería demostrar que fuera digno de estar con Moira, por lo que decidió unirse al ejército. Charles fue enviado a la guerra de Corea, pero mientras estaba en la guerra, Charles se sentía abrumado por los pensamientos de los soldados heridos. Aún así, Charles continuó con toda su voluntad. El destino reunió de nuevo a Charles con su hermano Cain, quien también se alistó en el ejército. En una de las zonas de conflicto, Cain huyó para evitar ser sometido, y Charles lo siguió. Juntos llegaron al templo de Sitorak. En el interior, Cain encontró una gema carmesí, y al leer la inscripción, se convirtió en Juggernaut. El suelo comenzó a derrumbarse, y Charles solo vio a su hermano siendo aplastado y enterrado, donde pasaría mucho tiempo sepultado. Durante su tiempo de guerra, recibió una carta de Moira, diciéndole que terminaría la relación. Esto enfureció a Charles, quien decidió tomar más puestos en la guerra para distraerse. Después de retirarse de la guerra, aún con el corazón roto, Charles decidió viajar por el mundo, llegando en primera instancia a El Cairo. Ahí fue atacado mentalmente por Amahi Farouk, mejor conocido como el Rey Sombra, un líder del crimen organizado de Egipto. Ambos tuvieron un combate mental en el mundo astral. A duras penas, Charles logró vencer al Rey Sombra, matándolo aparentemente. Desde ese momento, Charles se dio cuenta que debía usar sus poderes para combatir a amenazas como el Rey Sombra. Después de esto, Charles viajó a Israel y comenzó a usar sus poderes mentales para ayudar a quienes padecían traumas mentales por el campo de concentración nazi. Allí comenzó a trabajar con un sobreviviente del Holocausto que se hacía llamar Magnus. Ambos encontraron puntos en común por la genética y la mutación en los genes, volviéndose buenos amigos, aunque también tenían un idealismo diferente en cuanto a la coexistencia de humanos y mutantes. Mientras trabajaron juntos, ninguno de los dos reveló tener poderes mutantes hasta tiempo después. También conoció a Gabriela Haller, una mujer israelí que tenía todavía traumas. Charles la ayudó a curar su mente y pronto comenzarían una relación. Después de un tiempo, Gabriela se convirtió en un objetivo de la organización Hydra, que buscaba descubrir el secreto del oro nazi. Gabriela es secuestrada por el barón Strucker, por lo que Charles y Magnus van a su rescate, infiltrándose en la base de Hydra. Ahí fue donde ambos revelaron ser mutantes para combatir al barón Strucker. Lograron salvar a Gabriela, y en ese momento Magnus estaba convencido de que los humanos y mutantes no podrían coexistir. A pesar de que Charles intentó convencerlo, Magnus se llevó el oro nazi para financiar su campaña en contra de los humanos. Charles y Gabriela estuvieron un tiempo más juntos, pero después ambos decidieron separarse. Gabriela estaba embarazada, pero se lo ocultó a Charles por mucho tiempo. Sería hasta tiempo después cuando conoceríamos a su hijo Legion. Charles continuó con su viaje por el mundo, llegando a Afganistán. Al llegar, se dio cuenta que la ciudad estaba bajo control de un alienígena llamado Lucifer. Charles decidió librar a la ciudad, venciendo a Lucifer, pero tras esta derrota, el alienígena lanzó una roca que aplastó la columna de Charles, dejándolo paralítico. El lugar también se derrumbó, y Charles pidió ayuda mentalmente. Una mutante llamada Tessa sintió mentalmente la voz de Charles. Ella se dirigió a ayudarlo, y ambos regresarían a Estados Unidos. Charles en ese momento entrenó a Tessa como una agente secreta, más tarde convirtiéndose en Sage. Ahora Charles comenzó a usar silla de ruedas y decidió usar su fortuna para transformar su vieja casa en una escuela para entrenar mutantes.
ya que Charles creía firmemente que el rechazo de la humanidad es consecuencia del temor de los mutantes al usar sus poderes. Así fue como Charles inauguró la escuela para jóvenes mutantes y al mismo tiempo ayudaba a una joven Jean Grey a controlar sus poderes. Ahora vamos a revisar los aliados y villanos de Charles Xavier. Básicamente, cualquier mutante que haya estado en la escuela de Charles se puede considerar un aliado. Vamos a mencionar los más cercanos a Charles. Jean Grey, una mutante con habilidades psíquicas similares a las del Profesor X. Cíclope, el mutante que Charles eligió para ser el líder del equipo, con la habilidad de lanzar rayos de los ojos. Bestia, un mutante con un gran intelecto y conocimientos científicos. Iceman, un mutante con habilidades de hielo. Ángel, un mutante que nació con un par de alas. Tormenta, una mutante con la capacidad de controlar el clima. Además de estos mutantes, Xavier tiene como aliados a su equipo de los Illuminati, que incluyen a Reed Richards, Iron Man, Doctor Strange, Black Bolt y Namor. Los villanos de Charles abarcan los mismos que la mayoría de X-Men. Entre ellos tenemos a Magneto, un mutante que busca conseguir los derechos mutantes por cualquier medio, teniendo como habilidad el uso del magnetismo. Apocalipsis, un mutante antiguo que busca someter a toda la humanidad y mutantes a su servicio. Bolivar Trask, el encargado de fabricar a los centinelas que exterminan mutantes. Juggernaut, su hermanastro que tras leer la escritura de una gema en el templo Cyttorak se convirtió en un ser muy fuerte llamado Juggernaut. Sauron, un genetista que fue mordido por un pterodáctilo en la Tierra Salvaje. Mr. Siniestro, un científico que experimentó con mutantes en busca del mutante definitivo y perfecto. Proteus, un niño mutante que era capaz de alterar la realidad física. Y por último mencionaremos a Cassandra Nova, la hermana gemela de Charles, quien murió en el vientre de su madre, pero la energía psíquica logró sobrevivir. Es momento de revisar algunos cómics donde destaca el Profesor X. Empezamos por el primer cómic de los X-Men, el X-Men número 1. En esta historia podemos ver justamente cómo Charles reúne a su equipo de mutantes para enfrentar a Magneto. X-Men Hidden Years. En este cómic se cuentan varias historias que tuvieron que pasar Charles y su equipo original de mutantes. Giant Size X-Men número 1. En esta nueva etapa de cómics, el profesor decide crear una nueva alineación de mutantes, ya que el grupo original ha sido capturado en la isla Krakoa. X-Men, la saga Phoenix y la saga Dark Phoenix. Estas historias son de las más destacables que tienen los X-Men. El profesor juega un papel importante al comunicarse con la emperatriz Lilandra. New Mutants. En esta historia vemos al Profesor X intentando reabrir la escuela de mutantes, después de que los X-Men se perdieran en el espacio. La saga de la isla Muir. Durante esta saga vemos varios momentos impactantes, entre ellos el regreso del Rey Sombra, donde ahora los X-Men deben enfrentarlo. La era de Apocalipsis. Ocurre justo cuando Legion, el hijo de Charles, viaja al pasado para matar a Magneto, alterando la línea temporal. Finalmente, los cómics de Onslaught, el cual es un ser creado a partir de la mente de Charles Xavier y residuos de la mente de Magneto. Es un ser poderoso que no solo se enfrenta a los X-Men, sino también a los Avengers y a los Cuatro Fantásticos. Revisemos los distintos medios donde ha aparecido el Profesor X además de los cómics. En el cine ha sido interpretado por Patrick Stewart en las películas de X-Men, X-Men 2, X-Men The Last Stand, brevemente en X-Men Origins y también en la película de Wolverine Immortal. Lo vimos en X-Men Días del Futuro Pasado, en Logan y recientemente volvió a interpretarlo en la película Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Luego fue interpretado por James McAvoy en X-Men Primera Generación, X-Men Días del Futuro Pasado, X-Men Apocalypse y X-Men Dark Phoenix. En la serie Legion, en la tercera temporada, se puede ver una versión joven interpretado por Harry Lloyd.
En animación lo vimos en la reconocida serie animada de 1992 y de igual manera en la serie animada de Spider-Man. Lo vimos en la serie X-Men Evolution del 2000, en Wolverine y los X-Men del 2009 y en el anime de los X-Men del 2011. Por último, en videojuegos no lo hemos visto en muchos, solo podríamos mencionarlo como personaje jugable en el juego de peleas X-Men Mutant Academy 2 del 2001. También es jugable en X-Men Legends del 2004 y X-Men Legends 2 del 2005. Por último, podríamos mencionar su aparición en el juego Lego Marvel Super Heroes del 2013. Bien, esta fue la historia de Charles Xavier, un mutante que sobrevivió a una pelea en el útero de su madre. Perdió a sus padres de joven, pero no fue impedimento para que fuera destacado y comenzara a desarrollar ese idealismo tan característico, donde su mayor sueño es ver a los humanos convivir con los mutantes. Bueno compañeros, hemos terminado con esta biografía. Recuerda que si te gustó puedes dejar un me gusta y suscribirte. Un saludo a todos y nos veremos hasta la próxima.